Cuando comencé un poco a leer tu biografía, bueno, me di con que eras un radical de la primera hora, ¿no es cierto? Radical de tus orígenes, pero bueno, en el año 2003, de alguna manera, decidiste cambiar de rumbo porque algo te habrá decepcionado y algo te habrá seducido del nuevo proyecto. Contanos un poquito tu historia política. A ver, nací en el radicalismo cuando era un adolescente, todavía estaba en la escuela secundaria, en el año 73, donde, bueno, el año 73 es un año de mucha convulsión política, el regreso de Perón el año anterior, por primera vez, digo, a los que veníamos escuchando hablar de Perón, sí. Lo conocimos recién personalmente, claro. en el año 72, cuando viene por primera vez, y después en el 73, cuando asume su tercer gobierno. En ese marco, yo me acerco al radicalismo a un grupo que se llamaba Juventud Radical Revolucionaria. Es decir, sí. Yo venía de la izquierda radical, sí. Emulábamos a Salvador Allende, presidente de Chile, digamos, queríamos un modelo de justicia social, sí. pero con democracia. Los 70 era una época donde no todo el mundo veía el sistema democrático como el camino para llegar a las cuestiones de fondo. Nosotros sí, siempre lo vimos así. Sí. Y obviamente después vino la dictadura militar y volví a fines de los 80 a la militancia activa, dentro del radicalismo. Claro, con Alfonsín. En plena dictadura, con Alfonsín, acompañándolo a Alfonsín. Y en el 83 yo sentía que lográbamos la síntesis, que Alfonsín era el cambio, el juicio por las violaciones a los derechos humanos, con la democracia se come, se cura, se educa, el preámbulo de la Constitución, pero básicamente el sistema democrático también. En ese contexto milité en el radicalismo y milité en el alfonsinismo durante muchísimos años. Sí. Incluso en el gobierno de la Alianza, yo en los 90, enojado un poco con el radicalismo, si bien nunca me había desafiliado, digamos, tenía posiciones políticas más cercanas al FREPASO que a la UCR. Y en el 99, bueno, fui parte de la Alianza, que era de hecho la UCR y el FREPASO. Sí, sí. Fui interventor del CONFER. Y la decepción más grande fue el gobierno de la Alianza. Sí, sí. Yo fui 10 años y medio antimenemista furioso porque entendía que el menemismo llevaba a un país de exclusión. Sí. 10 años y medio después nos hacemos cargo del gobierno y, digamos, dimos un paso adelante estando al borde del abismo. Claro. Voló la Argentina por el aire. En ese momento yo me dedicaba a la política, sí, me había alejado del radicalismo, estaba como secretario de Cultura en el gobierno de Ibarra, en la ciudad de Buenos Aires, y cuando Kirchner gana la elección y empieza a tomar las primeras medidas, nosotros decíamos, bueno, esto es lo que siempre pensábamos que había que hacer desde el radicalismo. Cuando veían coincidencias ideológicas. Absolutamente. Digo, yo trazo un paralelismo de manera permanente. Alfonsín hace el juicio a las juntas. Kirchner retoma el juicio por las violaciones a los derechos humanos. Alfonsín intenta el club de deudores. Imposible, fracasó. Kirchner renegocia la deuda externa y termina cancelando la deuda con el Fondo Monetario. Sí. Alfonsín inicia el Mercosur con Sarney, Kirchner inicia la UNASUR. Es decir, estas coincidencias que son históricas hacen que uno se sienta identificado con los momentos de los movimientos populares. Irigoyen, Perón, Alfonsín, Kirchner. Y él, digamos, no es que nos convoca, empezamos a decir, esto es lo que nosotros queríamos hacer. Sí. Digo, derogar el punto final y la obediencia debida, derogar el indulto, y después una serie de medidas que coinciden con los anhelos que nosotros teníamos. Sí. Yo te diría que... ¿Y como radical no te hacía ruido que sea un movimiento justicialista el cual llevaba adelante esto? Bueno, lo que pasa es que la convocatoria de Kirchner era que cada uno viniera con su propia historia. Y de hecho, ese proceso se corona en el 2007 con la fórmula Cristina Cobos. Ahí yo me incorporo junto con otros, como Mari, de aquí de Jujuy, que nos incorporamos a lo que era la concertación plural. Después pasa lo que pasa con Cobos, y fíjate vos que yo entro al gobierno con Cristina Fernández de Kirchner después que Cobos decide irse. Sí. En ese momento, un grupo importante todavía de dirigentes radicales, entre ellos estaba Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, dijimos, no, este es nuestro camino. Nosotros somos radicales, pero somos radicales
por Irigoyen, por Alfonsín, por los derechos humanos, por la justicia social, por la independencia económica. Claro, es decir, claro. somos radicales por el no pensamiento popular. digamos. Claro, por el pensamiento popular del radicalismo. Y el radicalismo comienza un camino hacia la derecha, que hoy culmina con el acuerdo con Macri, que para mí es el final del radicalismo. Sí, te escuché decir que era el acta de defunción. Escribí una nota que se publicó en varios diarios del interior. Me llamó la atención, porque fue muy drástico, ¿no? ¿Pero por qué? El radicalismo nace hace 124 años contra lo que Alem llamaba el régimen, que era la oligarquía, el pacto Roca-Mitre. Sí. Entonces, si nace un partido para oponerse al régimen y lo llaman la causa de los desposeídos, y 124 años después pactás con el heredero natural de la oligarquía argentina, que es Macri, bueno, dejó su razón de ser. Por eso nosotros, en el 2008, yo ya estaba en el gobierno, en el año 2007 la presidenta me nombra subsecretario general de la presidencia, a fin de año cambié el cargo, pero en el mismo lugar, en la Secretaría General, por relaciones con la sociedad civil, que era lo que hacía y es lo que sigo haciendo. Dentro de la Secretaría General, yo dependo directamente de la Presidenta de la Nación. Claro, tenés un trato, bueno, ya nos vas a comentar un poquito. Trabajo a 10 metros de ella. Entonces lo que digo es, hemos construido una fuerza política de origen radical, aunque hay peronistas y gente de izquierda, de origen básicamente radical, que se llama Concertación Forja, concertación por esa concertación que llamó Kirchner, y Forja en homenaje a los radicales que fundan el peronismo. Claro. Y yo digo, bueno, sigo siendo alfonsinista, también soy kirchnerista, porque creo que es la continuidad histórica. Así que, bueno, desde ese lugar formo parte del gobierno nacional. Tiempo de federalismo, estamos con Gustavo López, estamos también con María del Carmen Minián de Partido Forja o Concertación Forja. Sí. Gustavo, bueno, la verdad que me surge preguntarte, porque bueno, tenés tanto trato y tan cercano con la presidenta, que nos cuentes un poco el rol que vos cumplís en la Secretaría y bueno, ¿cuál es el trato que tenés con Cristina Kirchner? Bueno, el rol es variado, yo diría que hay dos fundamentalmente. Uno político, que tiene que ver con el armado político. Digo, yo entré allí por la pata radical dentro del gobierno o la transversalidad dentro del gobierno y me ocupo de eso, digo, me ocupo de un armado político importante en todo el país a través de Forja, pero también la Secretaría General es algo así como el enlace con todos los ministerios. Claro. Entonces nosotros atendemos desde pedidos de intendentes, pedidos de gobernadores y fundamentalmente de la sociedad civil, por eso ahora la nueva denominación, en donde lo que hacemos es conectar la necesidad con la solución vía los ministerios. Entonces, esto significa expedientes, pero soluciones concretas, desde alguien que necesita algo para un trasplante hasta el chico Kevin Hoystacher, que estaba preso en Rusia. Me tocó a mí coordinar dentro del gobierno cómo lo sacábamos de la cárcel en Rusia, hablando con Cancillería, hablando con el Ministerio de Justicia, hasta la preparación del Bicentenario. Entonces, bueno, es una especie de... Hay dos secretarías que dependen de la Presidenta de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría General. Ni siquiera del jefe de gabinete. Entonces, bueno, nosotros nos manejamos a partir de lo que nos llega o lo que le llega a la presidenta, que nos lo deriva a nosotros. Sí, vos también, bueno, no fuiste funcionario de Néstor, pero habrás tenido mucho trato con él. Néstor, porque me tocó el armado político. Claro, ¿y qué diferencias de estilo tiene cada uno? ¿Qué nos Néstor era, digamos, la presidenta, yo no sé si decirlo es más seria, pero es más formal. Y Néstor era bastante informal en su trato. Sí, yo lo conocí a Néstor en el trabajo político, él me nombró presidente del Sistema de Medios Públicos en el final de su mandato. Yo asumí en octubre, yo había sido interventor del CONFER, en la Ciudad de Buenos Aires fui secretario de Cultura, es decir, me manejaba con el tema cultura y medios, había sido secretario general de la Universidad de Buenos Aires, era mi metí. Entonces fui presidente de Canal 7 y Radio Nacional unos meses hasta que la crisis política de Cobos y compañía me llevó a la Casa de Gobierno. Néstor era jorobón. Claro, más chabacano, ¿no? Sí, más. Sin tanto protocolo. Le gustaban mucho los chistes, era muy gracioso en su... Estaba en todo,
Sí. igual que Cristina. Estaba en todo. El último acto al que concurrió Néstor antes de fallecer Fue el lanzamiento de Forja Ah. Nosotros en la Biblioteca Nacional. lanzamos Forja el 5 de octubre del año 2010. Sí. Él Claro, él venía falleció ese año. reponiéndose, falleció el 27 de octubre. Sí. Él hizo 2 actos. En Capital el último fue el 5 de octubre y después, creo que el 12 o el 15, inauguró la Universidad de José C. Paz. Y después, bueno, el día del Censo Nacional, el 27, falleció. Sí. No sé si querés volver a épocas más atrás, 99, 2001. ¿Qué crees que pasó con ese sueño que también encarnó quizá en la comunicación, la alianza al comienzo para captar tantos votos? ¿Y por qué se desplomó tan rápido? ¿Cuáles fueron las fallas? Mira, primero... ¿O fue una herencia también muy pesada que las venían? dos cosas. Por un lado, era un país inviable. Había que salir de la convertibilidad y yo creo que los que llevaban la responsabilidad adelante no se animaron a salir de la convertibilidad. Era un país inviable porque con el 1 al 1 ficticio lo único que hacíamos era tomar deuda, tomar deuda, tomar deuda, tomar deuda para financiar un país que no producía absolutamente nada. Estábamos en recesión desde el año 97, es decir, cuando llega De la Rúa había 2 años de recesión y después este proceso político que tenía 5 integrantes, Chacho Álvarez, Graciela Fernández Meijide, Raúl Alfonsín, Terraño y De la Rúa, lleva de candidato al más conservador de todos. Es decir, es una formación de centro-izquierda liderada por un moderado conservador, que cuando llega, me parece que el cargo lo sobrepasó. Yo estuve muy en todo lo que sucedió, lo veía, me parece que el cargo lo sobrepasó. Y las fuerzas políticas a los 9 meses ya habían desaparecido. Es decir, la ruptura Chacho Álvarez, UCR, significó el principio del fin. Era un gobierno sin sustento político, se había roto la alianza, todas las medidas eran antipopulares. Esto que me pasó adentro de la alianza es, mirá, la primera medida era la tablita de machinea, el ajuste, la rebaja a los jubilados, la rebaja a los empleados públicos. Uno decía... Era un golpe tras de otro. No vinimos a hacer esto. Entonces, cuando sucede lo de Néstor Kirchner, que fue después del peor momento histórico de la Argentina, es lo que nosotros dijimos que había que hacer en el 99 y no lo hicimos, lo está haciendo este hombre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por eso el desencanto y el encanto. Entonces... ¿Te costó mucho la decisión? Sí, muchísimo. Muchísimo porque, a diferencia del peronismo, en el radicalismo la tradición partidaria es muy fuerte. Yo digo, el partido es como la madre y hay que cortar el cordón. Entonces, en el peronismo, los 18 años de proscripción no les impidió ir por cualquier partido político porque estaban proscriptos. De hecho, ya en democracia, Cafiero usó a la democracia cristiana para ganarle a Herminio Iglesias la elección en la provincia de Buenos Aires. Kirchner no usó el PJ y después lo enfrenta en el 2005 para ganarle. En el radicalismo el sello partidario es eso, es la madre de uno. Entonces costó mucho. Pero a partir de la alianza cambió bastante, ¿no? Eso. Sí, y por otro lado, la gran dicotomía es uno que sigue convicciones políticas o sigue un sello partidario. Yo sigo convicciones políticas. Digo, yo me hice radical por Alfonsín y ahora... soy radical y kirchnerista porque sigo creyendo en los mismos valores y no podría estar en la UCR porque se fue a la derecha y Macri es la representación de esa derecha neoliberal que combatí durante 10 años y medio y no me hice peronista, aunque convivo con el peronismo y la mitad de mis banderas hoy son las del peronismo porque respeto esta tradición histórica. Entonces Forja es... una concertación, justamente. Exactamente, de peronistas radicales pero del campo popular. Y hay peronistas y radicales del otro lado. Claro. Y ahora, a Scioli, ¿cómo lo ves? ¿Va a seguir con la bandera kirchnerista o va a crear su estilo sciolista? ¿Cómo? No, va a seguir con las banderas kirchneristas con su estilo sciolista, que es parecido a tu pregunta. A ver, Scioli no es el Scioli... Pero fue funcionario menemista. Sí, por eso, no es el Scioli de Menem. Como tampoco lo es Aníbal Fernández y tampoco lo es Julián Domínguez. Digo, Julián Domínguez enfrentó a Néstor Kirchner en el 2005. Y hoy Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, es una persona que ha evolucionado mucho, y todos, porque los 12 años del kirchnerismo nos han pegado muy fuerte a todos. A los que estamos de este lado y a los que están del otro lado. A mí me asombra
que algunos dirigentes del radicalismo de raigambre popular hoy estén tan del otro lado. El kirchnerismo dividió aguas. Yo creo que algunos le pegan injustamente la tradición radical que hubiera querido, un acuerdo de partido a partido. Pero en el 2003 no existían los partidos políticos. Claro. En el 2003 había 6 candidatos a presidente, 3 radicales y 3 peronistas. Sí, sí, no. Ninguno usó el sello del PJ y el único que usó el sello radical salió sexto, que era Moró. Entonces, Sí, sí. uno dice, bueno, el neoliberalismo, la década menemista, reconfiguró la política, porque Menem se llamaba peronista y casi termina con la clase trabajadora. Entonces, decirse peronista, decirse radical, Sí. no alcanza. Yo lo que digo es, mira, hay un campo popular, nosotros venimos del radicalismo, estamos en el campo popular y creamos Forja. Sí. ¿Y quiénes conforman Forja, por ejemplo, en todo el país? En todo el país, bueno, nosotros tenemos, en Salta, Matías Posadas es el presidente del partido, es diputado provincial. Pero digo, hay radicales y hay también justicialistas. Sí. Y de otros, también de algunos de la otros partidos. izquierda independiente, Ajá. básicamente. Fundamentalmente radicales. En el interior es Boca River. Claro, ¿Sí? claro. Peronistas claro. y radicales. El 90% viene del radicalismo. Ajá. Capital y Gran Buenos Aires está más mezclado. Peronistas radicales e izquierda independiente. Que yo, el presidente de nuestra juventud, su padre era un dirigente de Villas que militó en el Partido Intransigente. Sí. Él no militó ni en el radicalismo ni en el peronismo y hoy preside la Juventud de Forja. El 90% venimos del radicalismo. Claro. Y en la capital y Gran Buenos Aires, mitad y mitad con el peronismo. Que son peronistas que no quieren estar en el PJ. Ahora, la tradición es la de Jauretche. Jauretche era radical, renunció a la UCR, siguió siendo irigoyenista y después se hizo peronista. Bueno, esa historia Claro. de unión de los movimientos nacionales y populares es la que queremos representar, sin necesidad de entrar al PJ. Digo, los respetamos, son, digamos, la columna vertebral del Frente para la Victoria, pero nosotros estamos acá por una convicción política, no por un partido. Si mañana el PJ decidiera cambiar de rumbo, no lo acompañaríamos. Claro. Y hoy estamos porque Scioli y Zanini representan al Frente para la Victoria. Bien. Y hoy estuvieron en Jujuy con Cristina Romano, que fue una de las... Una movida muy fuerte. Cristina Romano, diputada provincial, decidió hoy abandonar la UCR y sumarse a Forja. Sí. Y lo hizo público. Y con ella, una docena de dirigentes con los que estuvimos reunidos esta mañana. Mari los conoce mejor, pero dirigentes históricos del radicalismo del interior de la provincia. Y hoy hablamos con Cristina Romano y usábamos la frase de Jauretche: renuncio a la UCR para no renunciar a mis principios radicales. Y ella se siente una radical del pueblo, una radical alfonsinista. Claro. Bueno, y obviamente estamos dentro del Frente para la Victoria a nivel nacional, apoyamos Scioli y Zanini, y a nivel local vamos a conversar con Milagro Sala, con Fellner, porque creemos que hay que hacer algunos cambios en la provincia que vayan en sintonía con estos 12 años de kirchnerismo, y nosotros queremos desde Forja ser parte. Bien. Y además pretendemos que nuestros dirigentes también sean Bien. parte.